¿Qué tal? Regresamos. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de GNE, incubadora social de la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, les damos la más cordial bienvenida al segundo episodio del Matinal del Emprendimiento. Para iniciar, queremos hablarles un poco de qué es GNE. Es la incubadora social de la PUCB, la que desde su creación en 2012 impulsa emprendimientos de carácter innovador, con impacto social, en las diversas dimensiones para que posea modelos de negocios replicables que sustenten el crecimiento del emprendimiento y se proyecten en el tiempo. De igual manera, mantiene un apoyo multidisciplinario a personas que se encuentran en un contexto de vulnerabilidad en la región de Valparaíso, por medio de una metodología inclusiva que permite potenciar un microemprendimiento sostenible para mejorar su calidad de vida y transformarse en un actor social activo. El Matinal del Emprendimiento tiene por objetivo entregar información útil, entendible y concreta a todas y todos los emprendedores del país. En el primer episodio, recuerden, estuvimos con Sergio Cabezas, asesor regional del Ministerio de Hacienda, quien nos habló de los beneficios estatales para las pymes. Y en este segundo episodio nos van a acompañar para hablar de el delivery de alimentos en tiempos de pandemia, Samuel Serrano, encargado regional de alimentos de la Seremi de Salud. Bienvenido, Samuel, un gusto que estés con nosotros. Y Natalia Hola. Fernández. Hola. Y Natalia Fernández, nutricionista del CREAS. Hola. Saludos también para ti también, Natalia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. En este matinal del emprendedor, de la emprendedora, no voy a estar conduciendo solo, por supuesto. Me va a acompañar en esta edición Carolina Silva, directora de la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la PUCB, quien va a estar también a cargo de hacer todas las consultas pertinentes, entregarnos sus comentarios y también integrarse a esta interesante conversación de tiempos pandémicos en torno al delivery, a estos alimentos saludables, la necesidad también de tener estos alimentos en un contexto muy particular y cómo también se ha abierto una posibilidad tremenda para las emprendedoras y los emprendedores en torno a esta denominada también la última milla. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, Claudio, gracias. Bueno, primero vamos a explicar un poquito cómo va a ser el formato de este matinal. En un momento vamos a dar unos 10 a 15 minutos a nuestros invitados para que presenten sus temas. Vamos a partir primero con Samuel, respecto a las normativas y lo que conllevan los delivery en estos tiempos que se han vuelto tan complejos. Por otro lado, Natalia, que nos contará cómo llevar una alimentación saludable, sobre todo en estos tiempos, lo cual es clave para fortalecer el sistema inmune y que podamos estar mejor preparados ante cualquier enfermedad. En el siguiente bloque pasaremos a una conversación, nosotros cuatro, para poder hacer las consultas y ayudar a los emprendedores sobre este tema tan importante, sobre el rubro alimenticio. Así que recuerden ahí a quienes nos están mirando hacer sus consultas en el Facebook y nosotros aquí las vamos a canalizar con quien corresponda. Excelente, Carolina, es verdad lo que tú dices. Todas las consultas que ya aparecieron muchas y muy pertinentes y son las que están más cercanas, obviamente, a las inquietudes, a las necesidades y a lo que son las adecuaciones de estos tiempos surgieron de ustedes en el Facebook. Así que las leímos todas en su momento, fueron muy útiles para orientar en nuestro primer capítulo y esperemos que hoy día también pueda darse esta interacción para que tanto Natalia como Samuel puedan entregarnos sus importantes sugerencias. Vamos a partir con Samuel, ¿ya? Samuel, quien es encargado regional de alimentos de la Seremi de Salud, para que tú nos entregues tu intervención, Samuel, y comenzamos después también a dialogar junto a Natalia para la posterior conversación entre los cuatro, como señala Carolina. Samuel, te dejo Perfecto. la palabra. Un gusto. Ya. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento. Bueno, desde la mirada que les voy a dar yo es como de la mirada de la Seremi de Salud. Yo creo que siempre es bueno, sobre todo a la gente que nos está escuchando, un poquito hacer como la claridad de qué es lo que significa la Seremi de Salud. En términos bien simples, nosotros somos lo que antes se llamaba sanidad, ¿ya? Porque ahí uno queda súper claro y se acuerda, esto es la acción de ellos, porque en algunas ocasiones piensan que son los servicios, y por un tema operativo es súper importante tener la diferencia, porque si, por ejemplo, hay un emprendimiento que quiere hacer una formalización o quiere ir a nuestras oficinas, si va, por ejemplo, a un servicio de salud, va a perder el viaje. Entonces, por eso a veces la Seremi de Salud, lo que antiguamente es sanidad, entonces no ha pasado. Nosotros tenemos acá a nivel operativo en la región, somos 8 oficinas, estamos hasta en la Isla Pascua, ¿ya?
Entonces, son de las actividades las que hemos estado haciendo. Bueno, lo que nos convoca en relación a los alimentos en el contexto de la pandemia y en específico en relación al delivery, nosotros hemos visto que efectivamente el delivery ha sido como una muy buena estrategia, ha sido como el puente que se está generando, ¿cierto?, entre los consumidores y los establecimientos de alimentos. Y se han podido mantener, porque efectivamente las restricciones que tenemos hoy en día en base a la pandemia son como todas enfocadas para evitar como aglomeraciones. Por ende, lo que a nosotros nos interesa es que que se eviten estas aglomeraciones, por ejemplo, en los restaurantes. Entonces, nos forman que los restaurantes y muchos establecimientos han empezado, como cierto, a apoyarse mediante el delivery para llegar a las casas de las personas con los productos. Entonces, por ahí también que está esta necesidad y un poco le agradezco también que ponga también el tema como en la mesa, porque siempre es importante como ver esto, ¿ya? Porque también hay muchas dudas, también hay muchos mitos también que se generan respecto a esta situación. Entonces, bueno, primero, la normativa en sí como tal, que siempre vamos a tener relacionada con alimentos en Chile, es el Reglamento Sanitario de los Alimentos, ¿ya? Ese yo siempre digo, si a mí me preguntan, porque a veces me han dicho, ¿dónde lo puedo conseguir? La versión oficial la pueden descargar de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Y ahí colocan Reglamento Sanitario de los Alimentos y van a obtener la última versión actualizada. No es necesario que la compren. No es necesario muchos locales que las pegan algunas hojas y las ponen. No es necesario. Ténganla, conózcanla, porque ahí aparecen algunos de los puntos. Y en base a eso, si uno ve el Reglamento Sanitario de los Alimentos y todo lo que estaba pasando con el tema del coronavirus, las recomendaciones acá tenemos como dos focos. Uno en base como al consumidor y otro que es como para el repartidor de alimentos, ¿ya? Porque acá tenemos que pensar que en la pandemia, ¿cierto?, con este virus que tenemos, es un virus y lo que se ha estado dando, que en un momento también nos decían, se sabe mucho, pero no se sabe tanto, ¿ya? Se sabía mucho como la estructura del virus, pero no cómo se estaba comportando, y ha sido muy dinámico también. Y por eso también las indicaciones que se han ido dando, porque tienen que irse actualizando en base a lo que esté pasando. Porque lo que tenemos es un virus el cual el vehículo como tal puede como enfermar a las personas, veníamos siendo las personas. A diferencia de otros como en este caso bacterias, que en este caso nos pueden interesar, que pueden estar como en el alimento y pueden proliferar, como uno escucha la salmonella, la Escherichia coli y lo demás que podemos tener en los alimentos, en este caso somos nosotros. Y en este caso en particular, con la pandemia, nos está pasando algo de que no sabemos quiénes pueden ser asintomáticos. O sea, puede ser que yo pueda tener algo y yo no genere un cuadro y yo esté, ¿es cierto?, puedo estar como generando un riesgo, y no, entonces, como no tenemos esa claridad, se toman todas estas medidas que nosotros evitamos aglomeraciones, ¿ya? Un poco distinto a lo que nos pasaba, no sé, con la influenza, que uno ve que una persona está enferma, con ébola, uno ve que la persona está, y acá tenemos esas situaciones. Por ende, lo que nosotros tratamos de evitar acá, y por eso siempre el llamado, es la mascarilla en los lugares públicos, ¿cierto? Evitar las aglomeraciones, el tema del metro, el lavado de manos es lo más importante, porque acá, y eso es una de las recomendaciones que son transversales, es un virus, el cual tiene una capa lipídica, o sea, está envuelto en grasa. Por ende, cualquier cosa que nos sirva como antigrasa o jabón, nos sirve para eso. Es como lo que nos pasa con rabia. Cuando uno dice, si me muerde un perro, me lavo harto, le haría con agua y jabón, y harto jabón. ¿Por qué? Porque el virus también tiene esa grasa, entre comillas. Entonces, acá, pensando en lo que tenemos acá, que son los consumidores y los repartidores de alimentos. Pensando en los consumidores, ¿ya? Y uno, por ejemplo, si es un delivery, le llega una persona a la casa, nosotros siempre lo que decimos, mantenga una distancia de al menos 1 metro con el repartidor. Idealmente, que no ingrese a la vivienda. Porque hay que pensar también en esto, porque si estamos pensando que acá en los emprendedores, cómo yo como cuido a la gente que trabaja conmigo, ¿cierto? Y cómo yo también cuido a la persona que va a consumir el alimento. Entonces, por eso también decimos, mantener una distancia, evitar ingresar a las viviendas. Nosotros, en este caso, a un consumidor le decimos, prefiere los pagos que sean vía online, así uno evita el uso de dinero en efectivo, ¿cierto? Ahora están estos sistemas en los cuales, ¿cierto?, uno ni siquiera tiene que acercar, uno acerca nomás la tarjeta, y también, bueno, y si es necesario, o en alguna ocasión, si uno tiene ya que hacer, en este caso, el pago
dinero en efectivo, o después de manipular cualquier cosa, o hasta incluso después de salir y volver al hogar, al abrir la puerta, recibir el lavado de manos, ¿ya? Y siempre decimos el lavado de manos con harta agua y jabón, ¿cierto? Y eso es como un poco lo básico para recibir el producto, porque siempre me dice acá, uno va a recibir el producto, siempre van a haber como 2 envases, idealmente uno que lo que puede hacer, puede abrir este envase, esta bolsa, saca el otro envase y lo deja en un lugar. Después de eso pueden eliminarlo y se lavan las manos, ¿ya? Entonces, si acá en esto lo más importante es el lavado de manos. Realmente es una cosa, y hasta incluso ahí es como la estrategia como universal. Si uno incluso va a unos hospitales, siempre el lavado de manos es lo más lejos, lo más importante, ¿ya? Bueno, pensando en nuestro otro foco, que son los repartidores de alimentos. Uno nos diría, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para un repartidor de alimentos? Porque en algunos casos hemos visto estas situaciones, no sé, que hay un establecimiento de alimentos que hace una promoción y veíamos, no sé, por redes sociales, se llenaba de repartidores de alimentos afuera esperando a que entregaran un producto. Y ahí también se nos genera el problema de que es para el repartidor de alimentos que va a estar junto a otro. Entonces, eso también es como a veces importante, un poco pensar a veces como en las situaciones para los repartidores de alimentos. ¿Por qué? Porque el repartidor de alimentos en sí, él es como el responsable de la limpieza y desinfección en este caso, como de la estructura, por ejemplo, del auto en el cual está haciendo las cosas, los utensilios, los dispositivos, cualquier cosa que ocupe, por ejemplo, las mochilas térmicas para distribuir los productos. Lo que nos interesa a nosotros en esto es, por ejemplo, no sé, porque pueda tener algún proceso en el cual diga, ya, yo voy a limpiar, no sé, pues, mi mochila de esta manera, voy a hacer algo, que también, uno también nos puede decir, ocupen todos este producto, porque hay distintas alternativas de producto, y ahí lo importante es conocer bien la concentración del producto que se está utilizando, porque no cualquier producto, porque acá lo que estamos buscando no es como un producto que vaya sobre el alimento en sí, sino que un producto que vaya sobre el envase que va, porque uno piensa que ese envase se pudo haber contaminado con alguien que pudo haber tosido. Pero ahí también está el otro tema, en los locales de alimentos, uno que lo que le interesa es que tengan buenas prácticas de manufactura. Por ende, si hay alguien que está enfermo, que no esté elaborando alimentos, que no esté en la manipulación, ¿ya? Pero eso a veces también uno dice, es como cuando uno tose, uno tiene que toser hacia el lado, ¿cierto? Bueno, en sí, todo lo que les decía, todas las superficies limpiadas y desinfectadas con las frecuencias necesarias. Hay que también pensar el tipo de alimento, porque a veces puede ser algún tipo de alimento, no sé, o en la industria que haya mucha grasa, van a tener que ocupar otros tipos de productos también, ¿ya? Hay también protocolos de la página web del Ministerio de Salud que son como protocolos de limpieza y desinfección, como en ambientes que no son como hospitalarios, y se dan algunas recomendaciones. Lo otro, como dato, siempre yo lo doy, fíjense a veces en los envases, por ejemplo, de cloro o de algunos desinfectantes, porque también nos han aumentado, por otra parte, intoxicaciones por desinfectantes. ¿Ya? A veces quemaduras por, no sé, por cloro, hasta los mismos animales que les limpian las patas a veces también, como cuando entran, y también tenemos reacciones. Siempre consideren que muchos de los envases, atrás dice, está la página del Centro de Informaciones Toxicológicas de la Universidad Católica. Yo, en mi caso personal, lo he ocupado unas cuantas veces, y es muy práctico, ¿ya? Entonces uno para que lo tengan ahí. Bueno, lo otro también, cualquier persona, en el caso de los manipuladores, por ejemplo, que tenga fiebre, que tenga tos, dolor de garganta, decaimiento, diarrea o cualquier otro tipo que uno pueda decir, puede ser coronavirus, porque ojo, a veces también las diarreas, uno también podría decir, perfectamente podría ser algo. Ya, no deben realizar actividades relacionadas con la distribución de los alimentos. La ropa tiene que ser una ropa protectora limpia, que no tenga restos de comida ni mancha. El lavado de manos también muy importante. Uno también entiende que el repartidor va a ir, ¿cierto? Ya se tuvo que lavar las manos, y a veces en terreno uno puede decir, bueno, tengo alcohol gel, pero no tengo dónde lavarme las manos. De todas maneras, a veces también uno dice, ¿puedo ocupar guantes? Lo puedo ocupar, pero consideren de que el guante en sí para la persona nunca va a sustituir el lavado de manos. Y eso también, decimos, evitar el contacto físico con el cliente y el proveedor. Lo que pueden hacer también, que avisan con anterioridad, antes de llegar, vamos en camino, vamos a hacer esto, ya, págueme por vía online. En algunos casos pedían firma, entonces uno puede decir, pero es necesario que firme la persona porque ahí va a estar ocupando el lápiz. Entonces son todas las cosas en las cuales uno evite alguna situación. A nosotros nos pasa en terreno, que nosotros hacemos un acta y el usuario tiene que firmar. Entonces, y ahí tenemos que pasar otro lápiz, y ese lápiz lo dejamos en una bolsa.
y después se desinfecta. Entonces, son como situaciones, a veces uno no se da cuenta, y son como temas, como siempre dice, uno constantemente se está tocando la mano. Y puede ser que alguien que haga un delivery vaya en la moto y justo le pique y se raje. Entonces a veces uno tiene que estar muy consciente de qué es lo que está haciendo y qué está afuera. Entonces, perfecto, llego a la casa, a todos nos ha pasado, entonces a veces uno también es como, chuta, me pica mucho, no sé. Pero es como estar como muy consciente de la situación en la que estamos, ¿ya? El tema de los guantes, ¿cierto? Les dije, y en sí, como mayor referencia, nosotros siempre estamos actualizando en base a la información la que hay en la página en la que tenemos, ¿cierto? De Ministerio de Salud, y hay una que están todas las medidas transversales también, que es como en esta, que es como www.gov.cl/coronavirus, ¿ya? Entonces, eso es como una síntesis de lo que yo le querría decir en este caso. Oye, muchas gracias, Samuel, pero muy claro, la verdad que muy orientador, muy práctico además para lo que realmente es una información de gran utilidad para lo que se está viviendo y para quienes se están integrando recién no pudieron ver quizás la primera parte o la totalidad de lo que señalaba Samuel, envíennos sus preguntas para volver a reiterar algunas orientaciones y sobre todo informaciones útiles u otros aspectos que si bien aparecieron, quizás necesitan mayor profundización para que Samuel también lo pueda efectuar. Recordemos que estamos con Samuel Serrano, encargado regional de alimentos de la Seremi de Salud. Y vamos a pasar también, la vemos ahí en pantalla, Natalia Fernández, la presentamos también anteriormente, del Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables, que está también en la región de Valparaíso, el CREAS. Natalia es nutricionista y nos va a entregar también la complementación y todo lo que tiene directa relación con muchas cuestiones que estamos viviendo, la relación de la alimentación con estos tiempos, temas de ansiedad también que surgen en muchas consultas, cómo orientar también esto a los niños, pero en general la primera introducción al tema de Natalia. Natalia, muchas gracias. No, muchas gracias, Claudia, a ustedes por invitarnos una vez a hacer un trabajo en conjunto. Bueno, como tú comentabas, yo soy Natalia Fernández, soy nutricionista del CREAS. Algunos no lo conocen, algunos sí han trabajado directamente con nosotros, y para contarles un poco, el CREAS es el Centro Regional de Estudio en Alimentos Saludables. Es un centro cuyo propósito principal es desarrollar prototipos alimentarios que tengan un marco innovativo, ¿cierto? Pero enfocado 100% a lo que significa la alimentación saludable. Ya nosotros nos encontramos en Curauma, trabajamos directamente con emprendedores, microempresarios, empresas más grandes, que necesitan, por una parte, desarrollar un prototipo desde cero cuando tienen solo una idea, o bien realizar alguna mejora en algún producto que ya esté, por ejemplo, en el comercio, pero que necesita mejorar alguna cualidad para hacer un producto más competitivo. Eso es básicamente lo que hacemos en el CREA. Bueno, yo nutricionista de ahí, y en este periodo, ¿cierto?, de pandemia, hemos tenido todos que reinventarnos un poquito, porque yo creo que nadie estaba preparado para esto. Ya, la verdad es que la alimentación saludable, si bien no es la píldora mágica para prevenir ni mejorarnos en lo inmediato de alguna enfermedad, sí que es una tremenda herramienta para, en el fondo, entregarle al cuerpo todo lo que necesita para poder defenderse de manera correcta ante la eventualidad de enfermarnos, de un posible contagio, etc. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de alimentación saludable, uno como que a veces recibe mucha información. Unos dicen que alimentación saludable es esto, otro esto. Entonces, para alinearnos un poco, la alimentación saludable tiene que cumplir 3 aspectos súper importantes. Uno es que debe ser una alimentación suficiente, es decir, debe atender a mis necesidades nutricionales como individuo. Ya es súper difícil dar una recomendación de alimentación saludable a modo general, porque todos tenemos necesidades distintas. Eso es lo primero. Debe ser variada y equilibrada, y para eso están las guías alimentarias y el plato alimentario, que son la recomendación que sale directamente desde el MinSal para poder llevar una alimentación saludable. Y el tercer punto, que es súper importante y es como lo que nos convoca hoy, es la inocuidad. Ya, el alimento sí que debe ser seguro para tu salud, debe estar libre de cualquier bacteria, cualquier virus o cualquier tipo de contaminación. Y si bien científicamente no se ha comprobado que el COVID-19 sea un virus que se produce, ¿cierto?, en el alimento como tal, ya no es una ETA, una enfermedad de transmisión alimentaria, sí que los alimentos pueden ser un medio de transporte para este bichito.
ya pensando en que, por ejemplo, no sé, muchas personas siguen yendo a la feria y de repente adquirir alimentos en esas circunstancias, en donde anda mucha gente, de repente la manipulación de los alimentos no es muy buena, sí que podemos estar muy expuestos a contagiarnos de este bicho. Entonces, súper importante que, bueno, lo primero es que si nos vemos en la necesidad de tener que salir a comprar, designar solamente a un integrante del núcleo familiar y que sea el encargado de salir, tomar todas las recomendaciones necesarias, que la mascarilla, en caso de tener pelo largo, tomarse el pelo, mangas largas, obviamente al momento de llegar a la casa, cambiarse de ropa, ¿cierto? Lavarse, como decía Samuel, muy bien las manos. Yo creo que esa sí o sí es la medida más importante que debemos seguir para evitar algún posible contagio. Y en la casa, cuando llegan los alimentos, ser súper minucioso en todo lo que es la higiene de ellos, ¿ya? Porque como les comentaba, sí que pueden ser un medio de transporte, no solo para el COVID-19, sino que también para cualquier otro bicho que nos pudiera estar acechando, ¿cierto? Y enfermar. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente uno se enferma? Claro, por lo general las enfermedades de transmisión alimentaria generan diarrea, vómitos, por hartos días, y esto también obviamente afecta nuestra fisiología y deprime nuestro sistema inmune. Entonces pudiéramos entrar en un círculo en donde nos enfrentamos al COVID-19 y a nivel de sistema inmune vamos a estar muy deprimidos y lo más probable es que nos dé un cuadro muy fuerte. Entonces, por eso es que es importante prevenir todos estos factores de riesgo asociados a enfermar por cualquier motivo. Ya, ahora que está de moda, ¿cierto?, el delivery, a veces, no sé, cuando a mí me hablan de delivery, como que hace un tiempo atrás siempre lo asociaba como a las pizzas, a las hamburguesas que llegan a la casa, al sushi y ese tipo de alimentos. Pero hoy día vemos que la oferta de delivery es de todos los tipos de alimentos, ya frutas, verduras, legumbres, semillas. Yo creo que todas las empresas se han reinventado en ese sentido y están transformándose, ¿cierto?, en empresas que practican el delivery. Entonces, por ejemplo, ahora ya nos vamos a la feria y nos llega la caja de verduras a la casa. Entonces, es súper importante hacer el correcto almacenamiento y específicamente con respecto a todo lo que son frutas y verduras. A veces como que uno llega y las lava todas al tiro, pero la recomendación más importante es lavarla antes de consumirlo. Por ejemplo, si yo compré 2 kilos de manzana, no tiene sentido lavar inmediatamente los 2 kilos y después almacenarlos, porque en ese almacenamiento se pudiera contaminar con COVID o con cualquier otro bichito. Entonces, la recomendación siempre es diluir 3/4 de cucharadita de cloro por litro de agua, dejar al menos remojando las frutas y verduras unos 10 a 20 minutos, pero eso previo al consumo, no previo al almacenamiento, ¿ya? Obviamente también cuando nos llegan alimentos que tienen que tener una cadena de frío, es súper importante refrigerarlos también de manera inmediata para que esta cadena de frío no se rompe, no se altera y pueda también contaminar el alimento de alguna manera, ¿ya? Con respecto a ¿cómo se llama?, a las medidas de almacenamiento también de los alimentos, quizás es bueno abastecerse de alimentos, tanto como frutas y verduras, que tengan una mayor durabilidad, como por ejemplo las papas, la zanahoria, la cebolla, las manzanas, el plátano, porque de alguna otra forma, al tener mayor durabilidad, me disminuye el tiempo de riesgo de que el alimento pudiera estar en mal estado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también lavar, cuando de repente uno cocina, ¿cierto? Está en la cocina preparando los alimentos, uno dice, ya, ok, me lavo las manos antes de cocinar y listo, y me despreocupo. Pero es importante también durante todo el proceso de la manipulación del alimento mismo, que uno se esté lavando constantemente las manos, porque por ejemplo, yo voy a cocinar un pollo, ¿cierto? Y lo lavo, ahí es una mala costumbre lavarlo porque uno salpica los bichitos por toda la superficie de la cocina y se puede contaminar. Y después me voy a pelar el tomate para la ensalada. Entonces estoy pasando los bichitos del pollo al tomate y de repente esas cosas, como decía Samuel, son cosas que uno las tiene como muy mecanizadas. O de repente, no sé, no lavé bien una lechuga y después me toqué la cara y la lechuga podría haber estado contaminada también. Entonces es súper importante que si bien vamos a estar adquiriendo alimentos en formato delivery, seamos bastante rigurosos en la manipulación dentro del hogar, porque nosotros no sabemos
como es la manipulación que están ejerciendo las personas que nos están llevando los alimentos a la casa. Entonces hay que estar como muy a la defensiva y de repente ser demasiado minucioso para evitar cualquier contagio, porque obviamente no solo es la salud de nosotros, sino también que es la salud de toda la familia. ¿Ya? Y con respecto también precisamente a todo lo que es el delivery, bueno, hay muchas empresas que están ¿cómo se llama?, emprendiendo en todo lo que es el rubro de los alimentos, y bueno, ahí Samuel quizás después les va a poder aclarar un poco más las dudas con respecto a la formalización, pero de verdad que el nicho de emprendimiento en alimentos saludables hoy en día es una tremenda alternativa, porque las personas sí que están más, con todo esto de las enfermedades que nos rodean, sí que está más interesada en fortalecer el sistema inmune, en tener una mejor calidad de vida, y de repente son cosas que como que uno no es muy consciente de eso. Pero te digo, en la práctica y como centro nos han llegado tantas inquietudes, nos han invitado a participar a tantas instancias directamente con los emprendedores para hablarle acerca del emprendimiento en alimentos saludables, para hablar acerca de alimentación saludable, que en verdad es algo que hoy en día es de mucho interés para todas las personas. Con Samuel hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto en una mesa de trabajo en Quillota, y quisiera compartir esto con ustedes porque siento que es algo realmente, fue una tremenda herramienta que esperamos poder replicar cuando pase todo esto, que fue a un grupo de emprendedores en el contexto de la mesa de trabajo de la ley de etiquetado nutricional de Quillota, y ahí también trabajamos con la Ceremi, la Gobernación, FOSI. Hicimos un curso para que un grupo de emprendedores pudieran ellos mismos elaborar su etiquetado nutricional. Y de repente uno como emprendedor piensa, o en verdad en la práctica igual es así, o sea, mandar a hacer un análisis a algún laboratorio que me entregue, por ejemplo, la información nutricional de mi producto es carísimo, es súper costoso. Entonces lo que hicimos en ese taller fue enseñarle a estos mismos emprendedores a que ellos elaboraran su propio etiquetado nutricional. ¿Ya? Y fue súper importante porque obviamente se empoderaron mucho más de su trabajo, pueden posicionar mucho mejor su producto en el comercio, ¿cierto? Porque obviamente si yo veo un alimento que tiene la información nutricional, inmediatamente se transforma en un alimento que me genera más confianza, lo veo más elaborado, las personas hoy en día, o los mismos consumidores, andan leyendo la información nutricional, hay muchas alergias, muchas enfermedades asociadas a los alimentos, entonces la gente está mucho más pendiente. Entonces, en verdad que este fue un tremendo trabajo, y como digo, espero poder que lo podamos repetir más adelante. Bueno, y volviendo a lo otro del delivery, no nos relajemos con la manipulación de los alimentos en la casa. Ese es el gran mensaje que yo les quiero dar, porque nosotros hoy en día tenemos que actuar como si todo el mundo estuviera contagiado. Yo creo que es la única manera de poder prevenir de manera segura el tema del contagio del COVID. Así que eso. Muchas gracias, Natalia. También muy clara, muy orientadora. Todas las consultas, vamos a seguir insistiendo, que quieran enviarles tanto a Samuel como a Natalia Crea, Samuel de la Ceremi de Salud, a través de nuestras redes sociales, a través de la red social, sobre todo Facebook, estamos recibiendo todo. Carolina, te doy la palabra para que comiences, si lo deseas, a efectuar las preguntas pertinentes, y ahí yo también voy alternando con algunas consultas que ya están llegando. Sí, igual ahí la información efectivamente estuvo bastante completa, así que yo creo que vamos ahí viendo cómo abordar. Yo creo que hay un tema que es referente al espacio de quienes tienen estos deliveries. ¿Cada cuánto tiempo debieran sanitizar ese espacio? Y no solo ese, también a lo mejor el espacio mismo que uno en la casa, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cómo debiera ser esto de la limpieza? La limpieza en los delivery. A ver, primero, no hay como una receta estándar para todos, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, porque acá tenemos como todo, uno podría hacer, por ejemplo, ya pensando en el delivery, por ejemplo, en la mochila, ¿ya? Uno podría decir, ¿sabes que yo mi mochila no le hago, no sé, pues no la voy a limpiar internamente, no sé, pues, 3 veces al día? Por ejemplo, la voy a limpiar, no sé, pues, en la mañana, no sé, pues, un paño con cloro, y en la tarde, porque yo las bolsas que utilizo y que coloco dentro de eso son bolsas limpias.
y las traigo, por ejemplo, desde un lugar limpio y las coloco ahí, ¿ya? Por ejemplo, porque también hay que pensar que siempre se habla de la limpieza y sanitización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como cuando a veces uno ve, yo siempre le digo el ejemplo, es como cuando uno en la cocina dice, voy a tirar cloro en el piso de la cocina y listo, y sale mucho olor. Pero el tema es que el cloro se inactiva en presencia de materia orgánica. Se inactiva, por ejemplo, es como cuando yo le coloco, no sé, digo, le voy a poner cloro a la lechuga porque llega llena de tierra. Primero, y con eso estoy perdiendo el cloro, en realidad lo están inactivando, y el olor que aparece como por la reacción. Entonces lo que tienen que hacer en eso, primero es la limpieza. Y la limpieza es algo, por ejemplo, yo, no sé, pues primero puedo sacar, no sé, pues las migas de pan, es como lo que uno hace en las mañanas en la casa. Hay que pensar que todo lo que uno, como las conductas que uno hace de alimentos, de elaborar de alimentos, uno las aprende en la casa. Y son heredadas de. Por eso que a veces, no sé, pues uno tiene un amigo en la casa y él le pone, no sé, 3 gotas de cloro. Y llega otro y otro las lava con agua helada y otro con agua caliente. Son como temas que son como culturales y uno lo aprende. Hay mucha también, la cultura relacionada con los alimentos es muy fuerte. Por eso que a veces cuando nos pasa algo relacionado con alimentos, uno también tiene que ver un poco como el contexto en el que está. Siguiendo eso, uno en la casa, por ejemplo, debería, y esto aplica para todo, uno toma desayuno, primero es la limpieza, donde uno tomó desayuno, saca todas las migas de pan, saca lo grande, lo saca, y después de eso uno puede limpiar y puede servir agua con jabón, con el mismo detergente. Lo pasa encima y después de eso lo seca. Y después de eso uno puede aplicar algún sanitizante. Y ahí están haciendo limpieza y sanitización, porque si yo, y ahí incluso va a ser mucho mejor, porque voy a ocupar menos sanitizante, y en realidad es mucho más eficiente la acción que están haciendo. Y ahí también, por eso también yo puedo decir, mi lugar, por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a limpiar y sanitizar. Entonces, en ese caso, yo lo puedo pasar un paño con algo, cosa jabonosa, después lo seco y después lo sanitizo y lo dejo así listo para el otro día. Porque también la sanitización hay que pensar, es como cuando uno ve la sanitización de un baño. Eso significa que yo lo saniticé y esa pared de baño, por ejemplo, le aplicaron un sanitizante, pero después puede venir una persona y lo puede contaminar nuevamente, y se perdió esa sanitización. Siempre hay que pensar eso, porque depende del tipo de sanitizante que yo ocupe, como del poder residual que tenga. Entonces, por eso también hay que ver, porque imagínense yo esté en un ambiente, en una cocina, la cual, no sé, yo hago cosas con mucha grasa. Entonces, en eso yo aparte voy a tener, y ahí sí que es importante el agua, el jabón, y ahí incluso el agua caliente. Y en esos casos, quien sabe muy bien hacer esas cosas, típico del ayudante de cocina. El ayudante de cocina, el que lava los platos, nunca le preguntan cuando, por ejemplo, van a comprar una máquina nueva. ¿Por qué? Porque mientras más difícil sea la máquina de desmontarse, por lo general no se limpia tan en detalle. Y nos pasa mucho cuando uno ve, es como todos tenemos en nuestra casa una de estas extractoras de jugo, por ejemplo, que tienen un montón de piezas, y por lo general uno no la ocupa porque dice, no, me da flojera porque es muy complicado lavarla. Y pasa, y no pasa mucho. Entonces, por eso que también acá lo que nos interesa, que la empresa en sí, y por ejemplo, un emprendimiento de alimentos, un local de alimentos, dentro de sus procedimientos, como de buenas prácticas de manufactura, que nosotros tenemos como una propuesta como tipo borrador de buenas prácticas de manufactura, porque nos preguntaban mucho, nos decían, ¿pero qué hago? Y tenemos como una propuesta, en el caso nosotros nos escriben y se las compartimos, en el caso, mire, tiene que tener esto, y uno de los puntos es como, ¿cuál es su procedimiento de limpieza y sanitización? Porque eso sirve bastante, porque así de esa forma, también dice, perfecto, nosotros vamos a limpiar de esta manera y vamos a sanitizar así, y lo hacemos todos los días, pero eso lo hacen de acuerdo al producto que tengan. Y ahí también está el otro punto. Si, por ejemplo, si también yo siempre, la idea es como estimularlo a que se hagan como organizaciones. ¿Por qué? Porque si son, por ejemplo, 30 emprendedores que son del mismo rubro, ellos también pueden hacer hasta incluso compras como en conjunto. Y, por ejemplo, eso, nosotros 30 locales, nosotros 30 vamos a comprar este sanitizante. Y ahí también a veces tienen como la capacidad de, entre ellos mismos, están ocupando lo mismo, hacen algo similar, y de esa manera pueden limpiar y sanitizar de forma similar. A lo que se agrega ahora con la pandemia es que tenemos que evitar la aglomeración. Porque acá sí, el riesgo que tenemos es, por ejemplo,
Si yo dentro de mis buenas prácticas de manufactura sé que mis manipuladores están sanos, el repartidor está sano, no tengo mayor problema, yo puedo decir, lo voy a hacer así de esta manera. Porque también hay que considerar que uno disminuye riesgo, pero nunca va a llegar a un riesgo cero. Siempre va a haber un riesgo. Entonces, eso es lo que uno busca, ¿ya? Eso. Claro. Uy, y ahí, bueno, respecto a lo que decía a lo mejor Natalia, porque ahí estábamos hablando como más de locales de comida, pero ¿qué pasa justo, Natalia, cuando decías tú esto de las personas que se están reinventando un poco y que lo que hacen es más, además, comprar verduras en un local y después tomarlas y esas repartirlas y ofrecerlas? ¿Qué cuidado debieran tener ellos entonces? El cuidado que debieran tener es ser súper minucioso, como les decía, como que a veces uno va a la feria y compra, no sé, 2 bolsas de frutas y verduras y llega a la casa y es súper meticuloso y organizado y lo guarda. Y muchas personas me han preguntado, oye Nati, ¿esto lo lavo al tiro o lo lavo después o cómo lo guardo? Entonces, bueno, obviamente uno le hace una limpieza, ¿cierto?, previa antes de almacenar por un tema de espacio, pero lo importante es ser muy minucioso al momento previo, antes de consumir el alimento, sobre todo cuando son alimentos crudos. Porque, insisto, si llegó con 2 kilos de manzana, lavar los 2 kilos de manzana de manera inmediata no tiene sentido si los voy a dejar almacenados ahí. ¿Ya? O sea, es una limpieza, obviamente, porque dentro del refrigerador, o la despensa, o en el verdulero, ¿cierto? Se juntan con otras frutas, con otras verduras y pudieran contaminarla. Lo crucial es consumir el alimento, o sea, es lavar el alimento antes de consumirlo. Ya, eso como precisamente por todo lo que es el COVID, y claro, como decía Samuel, a veces uno puede creer que estamos todos sanos, pero también están todos lo que son las personas que están contagiadas y que son asintomáticas. También cuando empezó todo esto de tener que quedarse en casa, me pasó, digo, muchas veces dije ya voy a ir a la feria súper temprano en la mañana porque no va a haber nadie, y llegaba y estaba lleno ya porque todo el mundo pensaba igual que yo y todo iba temprano. Entonces es súper bueno aprovechar estas instancias que están surgiendo ahora en donde me llega una caja de verduras, de fruta a la casa, pero no porque yo no salga de la casa quiere decir que me debo relajar con la limpieza del alimento. Ya, insisto, la recomendación que damos los nutricionistas siempre es diluir 3/4 de cucharadita de cloro, que en el fondo igual es poco, en 1 litro de agua y después enjuagarla también, porque claro, como también les mencionaba Samuel hace un rato, el número de intoxicaciones también por el mismo cloro también aumenta, porque a veces uno peca de ser demasiado exagerado y le echa, no sé, 2 o 3 tapas de cloro en 1 litro de agua y finalmente igual me estoy contaminando, pero por cloro. Entonces es importante seguir la recomendación y no solo pensando en el COVID, por ejemplo, a veces uno hace, por ejemplo, un mal descongelamiento de los alimentos. ¿Ya? Y con respecto a eso también, las frutas a veces, no sé, uno compra frutas y verduras y no, obviamente no las voy a consumir de manera inmediata, pensemos en el zapallo, ya que por lo general uno compra un trozo que es un poco más grande. Trozarlo, cortarlo, porcionarlo en bolsa, lo mismo que con la carne o productos cárnicos en general. No es bueno siempre congelar la pieza entera, porque a veces cuando yo quiero consumirlo no necesito el trozo completo. Entonces mejor antes de guardarlo, cortarlo, porcionarlo en bolsa, y así cuando yo lo vaya a necesitar, solamente descongelo la porción que yo voy a necesitar. Porque pensando en que no lo hicimos, ya sacamos el trozo grande, ¿cierto? Lo descongelamos para cortar el trozo que necesitamos, lo volvemos a congelar, eso no se puede hacer. Porque ahí ya estoy aumentando el riesgo de que el producto cárnico se me pueda contaminar y me pueda provocar alguna enfermedad, y las enfermedades por productos cárnicos en verdad que son serias, sobre todo para el sistema gastrointestinal, produce mucha diarrea, mucho vómito, la deshidratación, deprime el sistema inmune, entonces ahí ojo con eso. ¿Ya? Y cuando queramos descongelar, a veces como que uno al microondas nomás le pone hartos minutos y listo. No, eso tampoco es en una manera correcta. O sea, si yo soy organizado y, por ejemplo, el día, ya yo sé que mañana quiero consumir pollo, pescado, ese mismo día, el día anterior, ¿cierto? Yo bajo desde el congelador el producto al refrigerador o lo dejo en una fuente un ratito a temperatura ambiente y espero que se descongele de manera lenta de un día para otro, obviamente refrigerado. Ya esto de descongelar los productos así de manera instantánea tampoco es bueno y también me genera un riesgo para el alimento. ¿Ya? En todo lo que son las frutas, estas que tienen como semillitas, pensemos, bueno, no son de época, pero si por ejemplo la frutillita y todas esas cosas, también hay que ser muy minuciosos porque en las partes de las pepitas también se pudieran juntar bichos, bacterias que sean difíciles de remover con un simple lavado.
¿ya? Pero eso más que nada, y como decía Samuel también, el tema de la contaminación cruzada, tratar de no utilizar el mismo cuchillo para cortar productos cárnicos y también para cortar frutas y verduras, ojalá en lo posible, ocupar distintas superficies. Si no tenemos muchas tablas de picar, podemos hacerlos en platos sin ningún problema y lavarse las manos constantemente. Eso es algo que ya debiera estar instaurado, no solo al momento de cuando uno sale de casa, sino que también cuando está preparando el alimento mismo. O sea, de un alimento a otro, sí que pudiera traspasarse el bicho si nosotros no somos minuciosos con la limpieza. Hoy están llegando hartas ya preguntas, así que si les parece vamos a empezar a pimponear también Sí. del público, de quienes están viendo, agradecer también esa presencia de todos aquellos que nos están mirando y compartiendo, que yo creo que ha sido tremendamente útil ya estos minutos muy orientadores. Agradecemos mucho a Natalia y a Samuel la claridad. Por ejemplo, un comentario de Guillermo Cabello que señala que es muy importante también ir educando al público en un pensamiento complejo, dice él, a la hora de decidir por las elecciones de consumo. También dice, va a entrar en juego la muy fuerte desmaterialización de los productos y servicios. Bueno, lo estamos viendo, evidentemente, lo que señala Guillermo, y vemos también, a propósito de lo que señala Carolina, cómo muchas personas se están reinventando, las condiciones económicas han cambiado brutalmente en esta semana, y quizás lo que era un buen hobby o incluso una buena actividad relativa, por ejemplo, a los aspectos gastronómicos, se empieza a transformar también en un sustento importante hoy en día de actividad productiva y de vida. Y aquí aparecen todas las orientaciones que ustedes han ido señalando. Yo lo que he ido apreciando, por ejemplo, es que hay gente que tenía muchos proveedores y que se encargaba justamente de rubros de alimentación. Esos proveedores, debido a que restaurantes en general han tenido que ir cerrando prácticamente sus funciones evidentes, producto de la pandemia, han tenido que ir focalizándose a una distribución más microsegmentada, más abierta por redes sociales. Entonces, estamos viendo esta desmaterialización que señala Guillermo. Hay preguntas, por ejemplo, como una que dice, para desinfectar la loza, ¿cuál es la proporción aconsejada de cloro por litro de agua? Samuel señalaba aquello hace algún minutito atrás, pero ¿hay alguna fórmula, entre comillas, que uno pudiese decir que es la que genera más consenso al respecto? Miren, siempre, un poco decía Natalia, las fórmulas de desinfección a veces uno también siempre las piensa con el tema del cloro. Hay también en otros casos, porque, a ver, hay que, un poquito de lo que estabas hablando tú, Claudio, hay que considerar que todo esto de la pandemia en realidad nos ha generado como un cambio tremendo y que ahora en las casas en sí las compras se están haciendo como que si fuéramos centrales como mayoristas. Fíjense que ahora uno compra como para tener como abastecimiento para el mes, pues. Ahora uno más congela los alimentos. Ojo, esa es una oportunidad de negocio, porque si uno también piensa, uno dice, exacto, yo entonces, y ahora no vendo platos, no, pues entonces ahora me conviene más vender platos preparados, congelados. Si uno ve, por ejemplo, la cantidad, ahora ya no encuentran máquinas para fabricar pan, no hay. Traten de buscar, por ejemplo, a veces congelador. Entonces la gente está tomando alternativas para ellas mismas elaborar sus alimentos en la casa. Por ende, y uno ve supermercados que antes no vendían y venden ahora, no sé, pues, estos quintales de, no sé, pues, de harina en supermercados que antes no había. Entonces, se ha generado un cambio. Por ende, ahí también hay una alternativa. Y por eso también a veces les doy el dato. Si alguien quiere hacer, no sé, pues, algún emprendedor, transportar alimentos congelados, por ejemplo, vender, ¿sabe que yo le vendo, no sé, pues, las raciones para la semana de alimentos y congelados, y usted los tiene congelados y después los descongela, el transporte tiene que estar autorizado, por si acaso, que es otro tema que también podríamos ver después a futuro. Bueno, volviendo al tema de cómo desinfectar lo mejor para la loza, uno puede ser con las soluciones como el cloro, un poco como hablaba Natalia, porque a mí lo que me interesa, porque pensando en el tema del coronavirus, ya teniendo el plato bien limpio con agua jabonosa, yo puedo decir acá, mi riesgo no es de coronavirus, yo podría efectivamente sanitizarlo, ¿cierto? Y algunas personas incluso, no sé si se acuerdan, típico como, no sé, las abuelitas, le tiraban agua hirviendo a los platos. Y el agua hirviendo es una medida súper como antigua y efectiva para sanitizar. Y hasta incluso permite secar los platos. Sí. Es muy práctico y los seca. El tema es que a veces no cualquier plato sirve porque si un plato muy delicado lo revienta. Sí. Entonces, por eso les digo, como la sabiduría de las abuelitas. Exacto, claro, pero todo esto, piensen que nuestros abuelos
estaban en una situación en la cual convivían con, no sé, con cólera, con esto, con lo Claro. otro, con tifus. En los 80, yo tuve tifus, fue uno de los puntitos de la curva, pero muchos estuvimos en eso, entonces se convivía en eso, y muchas de las acciones de, por ejemplo, lavar el refrigerador una vez a la semana, con un paño con cloro, lo demás, pensando, por ejemplo, en listeria, eso nos sirve para coronavirus. Incluso en alimentos, si las empresas de alimentos siguen haciendo como lo estaban haciendo, no deberían tener problema con el coronavirus, porque son medidas transversales para todos los agentes patógenos. Acá lo único que hay que agregarle es evitar la aglomeración. Entonces eso, y un poco esas son como respondiendo en específico de la sanitización. No, buenísimo. Carolina, más consultas que quieras también por tu lado. Sí, me gustaría a lo mejor indagar un poquito más en lo que comentaba Natalia respecto al cuidado que tenemos que tener hoy en la elección de los alimentos, como para fortalecer nuestro sistema inmune. A lo mejor eso podría ser interesante. Mira, precisamente, justamente quería hablar de eso, porque como mencionaba Claudio, habían algunas inquietudes con respecto a la selección de los alimentos, ¿ya? A veces, como te digo, pareciera que el término alimentación saludable, como que uno lo asocia al tiro a algo fome, siempre es lo mismo, o si no es muy caro, pero la verdad que yo creo que durante este tiempo eso ha sido como, se ha ido desmitificando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la recomendación del MinSal con respecto al consumo de frutas y verduras nos dice que para nosotros estar saludables debiéramos consumir al menos 5 porciones entre frutas y verduras. Eso podría ser 3 frutas, 2 ensaladas de distinto color, por ejemplo, al almuerzo. Y ahí voy a estar aportando una cantidad importante de vitaminas y minerales, que son elementos esenciales para el correcto funcionamiento del sistema inmune. Siempre pongo el caso de, por ejemplo, la vitamina C. Uno históricamente desde niño que te dicen, oye, toma vitamina C para el resfrío y qué sé yo, pero la vitamina C en sí no me va a mejorar un resfrío. Si yo consumo alimentos que sean buena fuente de vitamina C, y nosotros por excelencia conocemos a los cítricos, ¿cierto? También hay otros, sí, por ejemplo las espinacas y otras verduras de hoja verde así de color intenso, voy a estar entregándole al cuerpo lo que necesita para estar 100% ahí cuando me enfrente a algún agente patógeno, a cualquier enfermedad. Por ejemplo, pasa lo mismo con las legumbres. La recomendación con respecto al consumo de legumbres nos dice que nosotros debiéramos consumir mínimo 2 veces a la semana legumbres, porque en verdad son un alimento demasiado nutritivo, son económicas. Por ejemplo, el kilo, yo que he visto ahora durante este último tiempo, estaba alrededor de 1.700 pesos, 2.000 pesos el kilo de legumbre. Yo con un kilo de legumbre puedo hacer un almuerzo para 4 personas 2 días. Obviamente hay que guardar cuidado con el tamaño de la porción también, porque por ejemplo si tú dices, no, yo me como 2 tazas de legumbres cuando como, la verdad es que no va a ser cundidor para nadie, pero si tú comes la porción recomendada, que es 1 taza, ¿cierto? Y eso lo acompañas con ensalada antes para que la guatita te ocupe más espacio y así no sientas que tú estás comiendo poco, en verdad que es un alimento súper nutritivo y uno como que las mira a huevo las pobres legumbres, pero en verdad que son una tremenda fuente de nutrientes. Como digo, son versátiles, ahora se pueden hacer, ahora estamos en invierno, es más rico comerlas, ¿cierto?, como guiso, pero también se pueden comer como ensalada. Obviamente la recomendación es no consumirla con ningún tipo de embutidos, ni chorizos, ni ese tipo de cosas, porque en el fondo lo bueno que tienen las legumbres lo afectamos un poco con el contenido de malos nutrientes que tienen ese tipo de alimentos. También beber agua. ¿Ya? No hay que ser exagerado en el consumo de agua, pero obviamente alrededor del 60% del cuerpo es agua, y a veces uno solo toma agua cuando tiene sed, y eso, cuando uno siente sed, es porque el cuerpo de alguna u otra manera ya te está diciendo, oye, falta agua, entonces hay que hidratarse, ojalá beber unos 6 vasos de agua al día, no más que eso, para entregarle al cuerpo en el fondo el medio necesario que necesita para poder funcionar de manera correcta. A veces también con esto del encierro, pucha, uno se estresa, uno se pone ansioso. Uy, ni te digo la cantidad de preguntas que me han llegado con respecto al tema de la ansiedad. Hay gente que, por ejemplo, por la ansiedad le da por comer mucho, ¿ya? Y no sano. Y no, ese es el tema, fuera que fuera sano y fuera fruta y verdura no habría problema. Pero el tema es que, claro, uno le dan ganas de comer un chocolatito, un pastelito, y con el tema del delivery también es súper fácil acceder a ese tipo de alimentos de manera más cómoda, ¿ya? Y eso también quería mencionar,
A mí como nutricionista, muchas personas me preguntan, oye Nati, ¿sabéis dónde comprar frutos secos que lleguen a la casa? Oye Nati, ¿tenía el buen dato de alguna fruta, verdura que llega a la casa? Entonces, los emprendedores que no teman a meterse en esto de vender ciertos alimentos que sean saludables, porque si uno dice, ya no sé, pues voy a dedicarme al completo, a la pizza, a la papa frita, porque a la gente le gusta. Sí, pero la gente por otra parte también se está preocupando un poco más de la calidad de vida, entonces está buscando a quién comprarle, ya para abastecerse obviamente de alimentos saludables. Ojalá evitar todo el que sea el consumo de comida chatarra, ¿ya? Porque al no tener un buen aporte nutricional, obviamente hay un montón de temas así como hormonales que van generando más ansiedad y al final me meto en un círculo súper vicioso. Por ejemplo, las legumbres, las grasas saludables como los frutos secos o los pescados, por ejemplo, pensemos en el jurel, que viene en lata, ¿cierto? Son buenas fuentes de grasa saludable y también son súper importantes para que todas estas hormonas que tienen que ver con el estado de ánimo, el estrés, la ansiedad, no nos jueguen en contra. Entonces, nosotros debemos ocupar la alimentación como una herramienta para fortalecer y potenciar no solo la salud física y estar bien y qué sé yo, sino que también la salud mental, que hoy en día es algo que está súper vulnerable. Yo creo que todos estamos como en una montaña rusa. O sea, por lo menos yo estoy en la etapa en que no quiero ver noticias, no quiero ver nada, porque en verdad todo lo que pasa, de alguna u otra manera, a uno le afecta. Entonces tiene que utilizar la alimentación como una herramienta para fortalecerse, y no comer comida chatarra que en el fondo lo único que hace es atentar contra tu calidad de vida. No olvidemos que tenemos dos cosas súper importantes: el nivel de sobrepeso y obesidad, no solo en adultos, sino que en niños también en nuestro país, es algo que es lamentable. A pesar de todas las medidas, de todas las cosas que se hace, parece que uno no logra revertir ese escenario, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la misión de cada uno? Empoderarse en la casa y aportar con un granito de arena. ¿Ya? Eso en verdad que es algo súper importante. Y lo otro es que gran parte de la población tiene enfermedades crónicas no transmisibles, que son la diabetes, las hipertensiones, que además son todas estas enfermedades que parecieran ser factor de riesgo para que el COVID-19 nos afecte más de lo que quisiéramos. Entonces, claro, la comida chatarra para las personas que tienen enfermedades crónicas no resulta ser ningún beneficio, al contrario, atenta de manera dramática contra la calidad de vida de las personas. Entonces, no por un estado de ansiedad vulneremos en el largo plazo nuestra salud, ¿ya? Preocupémonos ahora, porque uno dice, ya, cuando pase todo esto me cuido, no, cuando pase todo esto vieron de la Nutri, no, cuando pase, y finalmente pareciera que esto no fuera a acabar nunca, porque todos los días hay más casos. En lo personal, ya no sé cuándo mi hija va a volver al colegio, y la verdad es que a esta altura ya ni me interesa, lo que me interesa es que estemos todos bien. Entonces, utilizar la herramienta, o sea, la alimentación como una herramienta para cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos a todos en el fondo. De eso se trata. Qué importante todas estas dimensiones que tú destacas, Natalia, que también ha ido complementando Samuel, en torno a alimentación, en torno a cómo esto impacta también en nuestros estados anímicos, en cómo impacta en nuestros equilibrios, en cómo también podemos darle una mano y empezar también a ser solidarios con todo este microemprendimiento o pequeños emprendedores que están apareciendo justamente en estas condiciones, como Samuel y Natalia nos dicen, mira, atrévanse, cumpliendo los estándares, porque también el consumidor está pidiendo esos estándares y sin lugar a dudas va a optar por aquello. En este sentido, Samuel, por ejemplo, consultas que llegan, una persona que tiene también su vehículo y que lo está utilizando muchísimo para trasladar sus productos. ¿Ustedes también generan recomendaciones para lo que es el habitáculo de transporte de todos estos productos que ellos están moviendo desde el punto de vista de la alimentación? Sí, lo que pasa, a ver, hay que considerar que para el transporte de alimentos, a ver, en términos como generales, puede ser un alimento caliente o un alimento, por ejemplo, una pizza, o un alimento que requiere una refrigeración o una congelación. El Reglamento Sanitario de los Alimentos, que le había hablado, define que para el transporte de alimentos que requieren refrigeración o congelación, el vehículo en sí tiene que ser autorizado, ya por si acaso, eso es un tema. Lo que pasa es que eso está pensado como para los vehículos, como los camiones de transporte de alimentos, no sé, pues de carne, cosas así, a grande escala.
pero incluso la norma dice ahí que tienen que tener una resolución, por ejemplo, tienen que tener las condiciones, tienen que tener un equipo de frío que se mantenga, en el cual uno pueda también ver la misma temperatura, porque nos interesa sobre todo por el transporte, puede ser un transporte de muchas horas. Acá lo que uno está viendo es que en el delivery no son transportes de mucho tiempo, entonces son transportes más cortos. El tema que, un poco transparentando, la normativa no considera como esto, por ende, si a uno le preguntan si yo transporto, por ejemplo, no sé, productos congelados, sí, debería hacerlo en este caso, en un vehículo utilizado, de acuerdo a cómo está la normativa. También uno entiende lo que está pasando, por eso también se los digo, se los transparento. El tema de, como le decía, por ejemplo, alimentos calientes, no se requiere en sí que el vehículo esté autorizado. Y las recomendaciones en ese son como recomendaciones más generales, de que el vehículo en sí que no represente un riesgo para el alimento, porque en esto también uno tiene que considerar que es un alimento el cual ya va en un envase, y ese envase está hecho para proteger el alimento y mantener las condiciones. Y aparte también el delivery se genera que vaya dentro de una bolsa y va en otro envase, como le decimos, en un envase un secundario o terciario, o sea, por ende el riesgo no es mayor en eso. O sea, yo le diría, acá es más que nada como, siempre el riesgo acá no es como desde el alimento hacia las personas, es como de las personas hacia el alimento, y por eso que en esto es súper importante que el envase sea adecuado. Y ahí también a veces nos pasa, claro, que uno el envase, uno después en la casa, después de ocuparlo, ¿cierto? Uno después lo va a eliminar. ¿Ya? Entonces, eso es un tema. También, por otro lado, como decía, no sé, si yo pido fruta, pido verduras, lo demás, puede que me llegue en una caja. Y puede ser que a veces también yo tenga alguna conversación con quien me lo va a llegar, me lo lleva, y una caja de madera, entonces lo perfecto, la caja, la llevo, la saco y se la entrego, porque a veces las mismas cajitas los llevan. Y ahí después yo los voy a guardar y los voy a acumular. Ahí el tema importante, si yo voy, agarro la caja, la llevo y la pongo sobre la mesa de la cocina que yo ocupo para tomar desayuno, estoy mal. Porque considero que es una caja que está sucia. Entonces una caja sucia, por ende, yo tengo que poner, y ahí uno dice, ya, perfecto, la puedo poner en otro lado, y los productos yo los voy a sacar y los voy a guardar en otra parte. Entonces, por eso, y después yo devuelvo la caja. Y el otro tema importante también, que se ocupa mucho, por eso digo ahora, como que nos hemos transformado como en centrales mayoristas, porque en los locales de alimentos, los grandes, cuando uno piensa, me voy a abastecer para harto tiempo, ocupo este sistema del primero que entra, el primero que sale. Entonces, nos pasa mucho que típico al fondo de cuando uno guarda todas las cosas, encuentra un paquete de arroz que nunca lo ocupó y quedó ahí por mucho tiempo. Y el tema es que eso se vence. Entonces, cuando uno le llegan todas las cosas, la idea es que uno revise. Entonces, lo que me llega ahora, perfecto, yo lo pongo al final. Y lo que tenía al final, lo pongo adelante. Porque cuando uno está en la cocina, uno ocupa rápido y va sacando. Y uno en ese momento no tiene tiempo para como estar viendo la fecha de vencimiento y lo demás. Por ende, cuando llega el producto y yo lo ordeno, y ahí yo veo pues la fecha de vencimiento. Y algo similar pasa en las frutas y las verduras. Cuando llegan los tomates, a mí se me miraban raro y decía, ¿y por qué estáis ordenando los tomates? Porque el tomate, vean el grado de madurez que tiene. Por ende, el que está más verde, tírenlo al fondo. Si uno lo pone en el refrigerador, tírenlo al fondo del refrigerador, y el más como maduro lo dejan adelante. Por ende, es más fácil de sacar. Entonces, y así uno también se va como ordenando. Es como el tema de lo de las paltas. Por ejemplo, yo pongo las paltas en el refrigerador y pongo la más blanda adelante y la más dura atrás. Claro. Y si quiero que, entonces, eso es un tema como un manejo que a veces uno no lo tiene como tan incorporado, pero igual es importante como al momento de elaborar los alimentos, lo demás, entonces es por eso, ¿ya? Eso. Carolina, ¿más consulta? Sí, tenemos varias. Hay una referente a las bolsas plásticas. ¿Cuál es el consejo o el protocolo para utilizarlas? Las bolsas de basura. Dado que igual se ha retomado, dice, en el uso. ¿Cuál es el protocolo con las bolsas plásticas que aconsejan, dado que se ha retomado el uso? Sí. ¿Le respondo esa? Sí. Sí. Miren, lo que nos está pasando con las bolsas plásticas, y es un poquito, porque antes de la pandemia estábamos como todos como en boga por el tema de utilizar la menor cantidad de bolsas plásticas. Sí, es un tema que teníamos. Todo esto también nos ha generado un cambio tremendo en el cual efectivamente lo estamos ocupando más bolsas plásticas. Pero es por un tema también que uno dice, porque también uno tiene que pensar en qué es lo más fácil y seguro para transportar un alimento.
Porque si tenemos un alimento, por ejemplo, un sushi, el cual va ya en un envase plástico, para sacarlo de ese envase plástico, ¿cierto? Del local, lo ponen dentro de una bolsa. Incluso la bolsa y la cierran y con eso la entregan. Claro. Entonces, porque también uno dice, sí, yo podría desinfectar esa bolsa, si es que la quiero reutilizar. Pero también, eso también va a depender de uno, porque a veces también uno puede decir, no, perfecto, yo esta prefiero abrirla, sacarlo de adentro y esa bolsa me deshago de ella. Porque también hay que considerar que tenemos, en eso no hay como un lineamiento oficial, es como un poco como según el criterio, porque también hay que pensar que hoy en día la disponibilidad de elementos para sanitizar no es tan alta como era antes, porque tenemos una gran demanda. Entonces, por eso también hay que un poquito, yo diría como que, como siempre uno dice, como caso a caso, y hay que irlo viendo según la necesidad, según la seguridad que yo le dé al producto, porque también hay que considerar de que, insisto, acá lo que nos interesa es que el alimento se transporte desde donde se elabora a donde va a llegar y que ese alimento en sí no se contamine. ¿Ya? No se contamine ahora por el coronavirus, porque siempre lo que nosotros pensamos del ámbito sanitario es que ese alimento en su transporte no genera riesgo. Y por eso que decimos que se mantenga, si está caliente, muy caliente. Y si está frío, que se mantenga muy frío. Eso en términos como generales lo que nos interesa, ¿ya? Para evitar estas temperaturas que son como de riesgo que hablamos, que es donde proliferan alguna bacteria que pueda estar ahí. Claro. ¿Mm? Natalia, por ejemplo, bueno, de los aspectos que tú señalabas en torno, por ejemplo, a este valor agregado que significa hoy día y cómo también nosotros, en general, por ejemplo, desde la vereda de los consumidores, estamos demandando por mayor claridad en la información y en los aspectos de la salud vinculada a nuestra alimentación. ¿Qué consejo le podrías dar a las emprendedoras y los emprendedores que, sabiendo que tienen un muy buen producto, sabiendo además que cumplen con todos los cuidados que, por ejemplo, han señalado tanto Samuel como tú, y sabiendo además que tienen un producto de ricas potencialidades en cuanto a esa salud y ese bienestar que tú señalabas? ¿Cómo poder comunicar eso? ¿A través de esa rotulación que señalabas? ¿O pueden haber también otras formas como para, a su vez, también posicionar mejor estos elementos saludables en nuevos mercados que ellos se están abriendo? Mira, eso es todo un universo de información, porque, bueno, Samuel al principio les habló del reglamento sanitario, que en el fondo es lo que tiene que ver con todo lo que es la normalización del expendio de alimentos acá, y en Chile es súper estricto. O sea, yo no puedo llegar y poner un mensaje, oye, este producto, eso no se puede hacer. Acá en Chile los alimentos saludables, o alimentos funcionales, mejor dicho, por definición no existen. Ya es algo que está muy en pañales, y no podemos llegar y atribuirle a un producto, mi producto te ayuda a, no sé, a disminuir el colesterol. No, eso no se puede hacer acá. Entonces, lo único que como emprendedores pudiéramos hacer para cierto, informar, es utilizar las redes sociales. ¿Ya? Yo eso lo he visto mucho. Hay mucho, sobre todo Instagram, ayuda bastante a subir productos y no sé, ser súper transparente con la lista de ingredientes, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, y dar propiedades, educar a las personas. Ya, de repente, claro, mi misión un poco en el CREAS es educar con respecto a la alimentación saludable, porque no sirve de mucho desarrollar alimentos saludables si las personas no entienden la importancia de consumir ciertos alimentos. Hay gente que no tiene idea y está bien, o sea, no pasa nada por no saberlo, pero no saben que, por ejemplo, qué son los antioxidantes o qué vitaminas son importantes para el sistema inmune. Entonces, ahí es importante en donde las personas que manejamos estos conocimientos seamos súper amigables y compartamos esa información, porque en el fondo es lo que les permite a las personas tomar decisiones con respecto a los alimentos que incorporamos a nuestra alimentación habitual. ¿Ya? La alimentación saludable no es llevar una dieta así de por vida. Una alimentación saludable es entregarle al cuerpo lo que necesita para poder funcionar bien. ¿Ya? Y eso no tiene por qué ser estricto, no te tiene por qué hacer pasar hambre, no tenés por qué estar comiendo tú con lechuga todos los días, todo el día. ¿Ya? Hay que educar. Si yo estoy súper empoderado y de verdad les digo a todas las personas que quieren emprender en alimentos saludables, háganlo. Hay gente que está dispuesta a pagar, aunque sea un poco más, porque lamentablemente las materias primas para hacer alimentos más saludables son más caras. Lamentablemente no debiera ser así, pero hay gente que está dispuesta a pagar ese costo extra por un beneficio,
porque sabe que, no sé, consumir un alimento sin azúcar, pues, por ejemplo, pensemos en una persona que es diabética. Ya a todo el mundo le gusta comerse un chocolatito dulce, pero una persona que es diabética y que no está bien educada con respecto a los alimentos que puede consumir, puede comerse un chocolate, en la ansiedad puede comerse una barra completa incluso y hacerse un tremendo daño a la salud. O sea, le puede subir el azúcar, se puede descompensar, si no se tomó el remedio, pudiéramos tener un desenlace fatal, ¿ya? Pero sí existen, por ejemplo, chocolates, marcas importantes y también mucho emprendedor que está trabajando en todo lo que es el desarrollo de golosinas, ¿cierto? Más saludable, a base de dátiles, no sé, cacao 100%, endulzado con stevia, manjar sin azúcar, y la gente paga por eso. Por eso que cada vez uno ve también más emprendedores que se dedican a esto. Por eso no hay que temer a emprender en el rubro de alimentos saludables, pero sí no podemos ser negligentes en el camino y llegar y poner, no sé, mi alimento te va a curar de esto, porque el alimento no hace eso. Y acá en Chile la regularización es muy estricta, es muy estricta. De hecho, Chile es uno de los países que mayores estándares tienen que con el respecto a todo lo que es la rotulación, el etiquetado. Hemos visto cómo nos han citado en otros países por la ley 20.606, que tiene que todo que ver con la ley de etiquetado nutricional, que ha sido súper estricta, ha sido drástica, pero cuando se han hecho encuestas y se han hecho estudios, ven que en el fondo igual ha tenido un impacto. O sea, las personas leen la etiqueta, la información nutricional, si bien no entienden mucho, tratan de seleccionar aquel alimento que tiene menos sello, ¿ya? Entonces eso, educar, eso es lo que necesitamos, no generar tantas medidas de acción para curar a las personas o para... En el fondo, nosotros debiéramos enfocarnos a prevenir, y la alimentación es una tremenda herramienta para prevenir, porque uno espera a que le dé, no sé, los triglicéridos altos, que tengo la glicemia basal alta, y ahí recién uno se empieza a cuidar. Pero si llevamos un estilo de alimentación saludable, podemos de repente darnos un gustito y, no sé, un día comer un trozo de torta, pero ya comerse 2, 3 y ese mismo día comer completo y además tomarte 3 vasos de bebida, es un daño. Es un daño lo que nos estamos haciendo, porque tampoco somos personas que estamos constantemente yendo al médico a ver cómo están nuestros niveles de grasa, por ejemplo, en la sangre, o cómo está nuestro nivel de azúcar. Entonces, o hay muchas personas que son hipertensas y ni siquiera lo saben. Y me ha pasado cuando he visto pacientes y de repente en la rutina les tomo la presión, le digo, oye, ¿tenés la presión alta? ¿Eres hipertenso? No, ya te la voy a tomar después antes de irme de nuevo. Y le vuelvo a tomar la presión, oye, ¿en verdad que te sigues teniendo la presión alta? Voy a ir al médico. Y después me dice, oye, ¿en verdad que tenés hipertensión? Entonces, una persona que es hipertensa y no lo sabe, y además, por ejemplo, fuma, el riesgo de que le pase algo al corazón, al llevar, por ejemplo, una mala alimentación o una vida muy sedentaria, es un factor de riesgo importante. Entonces, son cosas que uno tiene que considerarlas. No puede decir, no, porque yo no tengo síntomas, decir, no, a mí no me pasa nada, o yo estoy súper bien. Porque de repente estas enfermedades crónicas, lo que tienen es que en el comienzo pueden ser muy silenciosas, muy silenciosas. Entonces muchas veces hemos visto, por ejemplo, no sé, que un joven o un adulto estaba ejercitando un día de mucho calor y le dio algo al corazón y murió. Claro, pero después cuando vemos era una persona que sí tenía enfermedades y no lo sabía, que sí tenía un estilo de vida muy sedentario y de un momento a otro eso lo cambió, o que comía muy mal, que dormía muy mal. Ya, eso también quería mencionarle. El sueño, que también me han llegado muchas preguntas, así como, te estoy durmiendo súper mal, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar con la alimentación en eso? Cuando uno duerme mal, cuando tiene un mal dormir, genera todo un desorden a nivel hormonal que afecta a las hormonas que regulan la ansiedad y el hambre y el apetito. Entonces yo al tener estas hormonas desordenadas, me puede estar dando hambre constantemente o puedo estar inapetente constantemente. Entonces me voy a estar malnutriendo por un mal dormir. ¿Ya? Entonces es súper importante también consumir alimentos que me ayuden a un mejor dormir, que me generen o que tengan esta hormona de la felicidad, no sé si han escuchado, que es la serotonina, que nos ayuda a estar bien, a estar más calmados, y eso se encuentra en todo lo que son las legumbres, los huevos, los frutos secos, las semillas. A decir, ¿cómo como semillas? Si no soy pájaro. Bueno, uno puede consumir semillas como el sésamo, la linaza, la maravilla, la puede incorporar en la ensalada o en un yogur, o de repente, no sé, comerse unas semillas en la tarde, acompañado con alguna fruta. Hay
millones de maneras, y lo bueno es que las redes sociales hoy en día nos permiten mucho seguir a cuentas que hagan recetas saludables, y los mismos emprendedores. Yo también he visto, oye Nadia, ayúdame a promocionar esto que estoy haciendo, y uno ve y son redes sociales que están súper, que entregan muy buena información sobre sus productos, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Importante eso, Natalia, sí. Importante cuando lo que tú señalas, involucras al emprendedor en la propia cadena de difusión y de información Sí, saludable, que además hay un compromiso, y yo creo que eso uno siempre lo va a valorar tremendamente desde el punto de vista del consumidor. Y es que si es una más encima, tendencia, es exacto, una exactamente. tendencia. O sea, el consumidor hoy en día busca algo en el mercado que atienda a sus necesidades personales. Claro. Lo busca, es algo que ya, por ejemplo, en Europa nos llevan años de adelanto en todo esto, pero allá hay alimentos que son súper personalizados y pueden ser nichos súper acotados, pero ellos saben dónde conseguir sus productos. Claro. Se nos está yendo muy rápido el tiempo, Carolina. Sí. Sigamos con las últimas preguntas Sí. y vamos apretando un poquito ahí también la respuesta para que podamos hacer esta última ronda de consultas. La verdad que Natalia y Samuel han estado pero muy, muy, muy orientadores. Felicitarlos por la claridad, además, en sus exposiciones. Hemos aprendido una barbaridad y también se agradece mucho en redes sociales. Carolina. Sí, me hacen una pregunta relacionada a si existe alguna regulación, pensando en la situación actual de cuarentena, para el traslado masivo de alimentos, pensando en esto que han salido varias campañas como de apoyo a personas que están con alguna dificultad económica, y se han generado estas campañas como de canastas familiares, etcétera. Si hay alguna regulación en eso. Por el tema, ya. A ver, Ujú. con eso, siempre cuando salen las cuarentenas, lo que hay que estar muy atento son los instructivos, los cuales dan como algunos lineamientos para el tema del desplazamiento. Efectivamente, cada vez se han ido siendo como más restrictivos para disminuir los desplazamientos, pero hay que considerar de que el rubro de alimentos en sí ha sido definido como uno de los sectores estratégicos. Eso incluso hasta la misma importación de alimentos, o sea, si uno ve en las carreteras, los camiones pasan, no tienen como los controles como tal, en el sentido, a no ser que hay un taco tremendo, claro, pero se les da la prioridad. Incluso nosotros también hemos estado como bien atentos a que no hayan problemas de la misma importación, porque también es uno de los puntos que también nosotros vemos, que es todo el control que se hace en los productos importados. Acá en la región tenemos Valparaíso, San Antonio y el Terrapuerto de los Andes. Somos las regiones las que por donde más se importa, ¿ya? Entonces, bueno, considerando eso, el rubro de alimentos efectivamente están ahí dentro de los que se permiten. Hay también algunas situaciones, las cuales igual se las transparente, porque también a veces nos han preguntado a nosotros, por ejemplo, en relación, en las cuales no están, por ejemplo, consideradas que hay, no sé, pues, que alguien está haciendo algún voluntariado, no sé, pues en Claro. alguna olla común, por ejemplo, nos ha pasado, y que efectivamente no está indicado como tal en la norma, pero también a veces se considera que son como, en este caso, como un desplazamiento súper controlado, y es como cercano. Entonces, en esas situaciones, si tienen alguna situación así, lo demás, háganosla saber, envíen, no sé, pues, después les puedo dejar mi correo, me lo envían lo demás como para irlo viendo, si hay algunas situaciones que sean necesarias, las cuales se consideren para nosotros hacer como las coordinaciones, porque tenemos eso, o sea, imagínense que en las cuarentenas también nos pasa el mismo, hasta temas tan así como que uno puede pensar que no se dan, por ejemplo, la importancia de una panadería para un hogar de ancianos, que ellos necesitan pan blando todos los días, necesitan pan fresco, porque la última ya no puede comer un pan duro. Y es un tema tan así que uno dice, pero ¿cómo? Es súper importante para nosotros, porque nos interesa. ¿Por qué? Porque significa de que la persona, cuando esté en la cuarentena, la persona que está en el hogar de ancianos no va a salir, o no va a tener problemas para salir, porque es necesario que estén. Entonces, por eso que en este caso es como muy delicado. Cuando tengan alguna situación así, escriban, ¿no? Las podemos ver. Si no están incluidas dentro de esto, están. También siempre está el criterio de quién está fiscalizando, porque también uno puede demostrar con algún antecedente la acción la que está haciendo, ¿ya? Así que eso. ¿Ya? Gracias. ¿Algún contacto, Natalia, ahora que ya estamos terminando, y antes que también que Carolina nos muestre un ejemplo de emprendimiento súper interesante y que es tremendamente coherente con todo lo que hemos estado conversando? ¿Algún correo o redes sociales, Natalia, Sí, para que la gente que está acudiendo mucho al CREAS?
Mira, nosotros siempre constantemente estamos subiendo información con respecto a alimentación y COVID ahora, y también información súper relevante para los emprendedores en nuestras redes sociales. Bueno, en Facebook creas alimentos saludables, así nos pueden encontrar, y tenemos un montón de infografías, más que nada cosas amigables, rápidas, con explicaciones bien sencillas, ¿cierto? A veces hay cosas que son muy técnicas y uno no logra entenderlas. Entonces, Claro. para transmitir el mensaje tratamos de ser bastante visual. Y cualquier consulta, escribir directamente a comunicaciones@creas.cl. Ahí con las chicas de vinculación y transferencia, bueno, ellas están siempre pendientes para recibir cualquier consulta. Y la verdad es que, bueno, daba mucho más, pero en el CREAS se ha trabajado con emprendedores y se han logrado cosas tan novedosas, tan importantes, que tienen tanto beneficio para la salud, y de cosas que personas a veces llegan solo con la idea. Incluso a veces, si se podrá hacer esto, y claro, si de repente uno aterriza bien la idea y ahí el equipo de gestión hace los proyectos, los postula y qué sé yo, se logran cosas súper interesantes, en verdad. Si pudiéramos más adelante hacer algo para exponer sobre quizás algunos casos de éxito que hemos tenido y mostrarle en verdad que hay cosas que en verdad se pueden hacer y las personas ni siquiera lo imaginan, y son personas que, ¿cómo se llama?, dejan de temerle a esto de innovar y emprender, y se han llevado una sorpresa súper grata. Eso. Excelente. Y Samuel, también alguna página de contacto que crees tú, o redes sociales para continuar con esta interacción, y para todas las personas que quieren quizás seguir adentrándose en todas estas orientaciones que tú nos has dado? Bueno, primero está la página web de la Seremi de Salud. Ya está, bueno, la página del Ministerio de Salud, en la cual también a veces se encuentran los vínculos de todas las Seremi. Si ustedes, no sé, googlean Seremi Salud Región de Valparaíso, el primero les va a aparecer el vínculo de nuestra Seremi de Salud, que en realidad es como ssrbcorta.cl, y eso también los va a derivar. Y ahí mismo pueden ingresar, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por la OIRS. Por la OIRS les damos también la respuesta, o si en caso, si necesitan, mi correo también, cualquier cosa me escriben y también lo respondo por ahí, que es samuel.serrano@redsalud, ¿ya? .gov con B corta, como de government.cl, ¿ya? Entonces esas son como todas las vías. Si lo hacen por la UIRS también, yo me encargo de dar las respuestas por la UIRS. Si tienen algún tema como más urgente, como el tema, le decía, las cuarentenas, lo demás, no lo veo yo directamente, pero lo puedo coordinar con quienes lo hacen internamente, porque en realidad estamos con harta carga de trabajo y hartas cosas como tal al mismo tiempo. Por ende, si es un tema urgente, lo podemos ver. Muchas gracias, Samuel. Carolina, tú también nos tienes que entregar y compartir un importante anuncio. Sí, así es. No sé si ya está apareciendo en pantalla. Sí, ahí está. Pero bueno, como incubadora social queríamos aprovechar también de comentar y recomendar un emprendimiento nuestro. Tenemos hoy a la Cocina Veggie, que es un emprendimiento incubado por el programa Ciclo del Emprendedor en el año 2019, y ofrece alfajores 100% veganos, utilizando materias primas de calidad y garantizadas. Tiene un compromiso ambiental con la naturaleza y sobre todo los animales, impulsando el cuidado del medio ambiente. Así que los invitamos ahí a que prueben los ricos alfajores de frambuesa natural y frambuesa cacao, así como maní natural y maní cacao que ofrece la Cocina Veggie, quienes se encuentran hoy repartiendo sus productos a toda la quinta región. Pueden contactarlos al Instagram, que está apareciendo ahí en pantalla, @la Cocina Veggie Chile, o al WhatsApp, que es más 569-3118-2427. Ofrecen sus productos tanto a personas naturales como empresas que a lo mejor quieran incluir ahí sus alfajores en su parrilla de productos, o regalos corporativos también como alternativa. Así que la Cocina Veggie somos los que endulzamos la vida a los veganos. Oye, yo los he probado. ¿Sí? Acá en Quilpué hay un local donde voy de repente a abastecerme de productos, y los tienen y los he probado, y el de frambuesa en verdad que es muy rico. Muy, muy ¿Viste? bueno. Está legitimado por nuestra Súper nutricionista bien. Cocina Veggie, así que es fantástico. Está muy bueno, sí. Bueno, queremos comenzar a darles la despedida, agradecerles mucho, tanto a Samuel como a Natalia, todo lo que ha sido sus exposiciones, su generosidad también, su claridad. Creemos que es muy importante en este momento entregar justamente estos niveles de bajar por momentos esta incertidumbre, y agradecer a Carolina, a la Dirección de Innovación y Emprendimiento, esta iniciativa,
yo feliz también de incorporarnos desde la Escuela de Periodismo, aportar en todo lo que son estas plataformas que ustedes están haciendo, Carolina, y quedan abiertas, por supuesto, las instancias para que todos aquellos que quieran seguir proponiendo temas, lo pueden hacer, para que ojalá puedan haber muchos otros matinales del emprendimiento. Así que muchas gracias. De todas maneras, gracias a ti también, Claudio, por la disposición siempre de querer colaborar, así que, y a los invitados, de muy buena calidad la información que entregaron, y sin duda yo estoy segura que van a seguir surgiendo preguntas, así que nos van a estar contactando ahí. Así Oye, que yo los gracias a los felicito. participantes. Los felicito por la iniciativa, en verdad, siendo que en estos momentos es súper importante generar esta instancia en donde podamos informar, aclarar dudas, porque en el fondo se transforman, de repente pueden ser cosas tan sencillas, pero se pueden transformar en una tremenda herramienta para las personas que quieren salir adelante, emprender, arriesgarse un poco, así que felicitaciones a ustedes por generar este tipo de instancias. Sí, me sumo a las felicitaciones. Gracias, Sí, sí, realmente en este periodo se agradece. Sí. Se agradece, sí. Sí, que gracias el público también. lo ha recibido muy bien, y esa es justamente lo que buscamos, una interacción como un poquito más fluida, así que algo positivo que tenga este tiempo de COVID, la virtualidad permite a lo mejor llegar ahí a más personas. Feliz. Así es. Fantástico, entonces nos despedimos. Muchas gracias. Gracias Chao. a todos. Un fuerte abrazo. Chao. Adiós, nos Estén vemos. bien, Chao. gracias. Chao.